Cuando nadie más observaba, Dios vio. Una mujer sola, exhausta, con un niño en brazos, al borde de la muerte en un desierto despiadado. Su nombre, Agar. Una figura tan enigmática como trágica, cuya historia, a menudo relegada a la sombra, encierra profundos secretos sobre la naturaleza divina y la resiliencia humana. Estás en Biblia en Sombras, donde los misterios prohibidos de la Biblia salen a la luz. Pero ¿qué sucedió realmente en ese desierto? ¿Qué verdades impactantes se esconden tras el abandono de Agar? Y, más importante aún, ¿cómo se relaciona esta antigua narrativa con nuestros propios desiertos existenciales actuales? Prepárate para desentrañar un misterio milenario, un viaje de fe, rechazo y una promesa divina que desafía el tiempo. Si buscas comprender las profundidades de la fe y los misterios ocultos en las Escrituras, este es el lugar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros en esta exploración de las verdades bíblicas más profundas. La historia de Agar comienza mucho antes de su exilio en el desierto. No era una mujer común, sino una esclava egipcia, propiedad de Sarai, la esposa de Abraham. No es un detalle menor. El origen egipcio de Agar la conecta con una civilización antigua, rica en su propia cosmogonía y ritos. Ella no era hebrea, no formaba parte del linaje de la promesa inicial dada a Abraham. Esta distinción es crucial para comprender la dinámica de su vida y el prejuicio que enfrentaría. Sarai, estéril y desesperada por un heredero para Abraham, un heredero que Dios había prometido, pero que tardó en llegar, tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. En un acto de pragmatismo cultural de la época, pero de profunda falta de fe, Sarai le dio a Agar a Abraham como concubina, para que a través de ella él pudiera tener un hijo. Era una práctica común en el antiguo Cercano Oriente, donde la descendencia era vital para la continuidad familiar y la herencia. Pero, aunque socialmente aceptable, no era el plan de Dios. Abraham, obediente a su esposa, se acostó con Agar, y ella concibió. El embarazo de Agar, tan esperado en la casa de Abraham y Sarai, debería haber sido motivo de alegría. Pero en cambio, se convirtió en la semilla de un amargo conflicto. Agar, ahora embarazada, comenzó a mirar a Sarai con desdén. La jerarquía social, que antes era clara, parecía haberse invertido a los ojos de Agar. Ella, la esclava, hacía lo que su ama no podía. Sarai, a su vez, se sentía humillada. Su dolor por la infertilidad se agravaba por la actitud de Agar. La tensión en la tienda de Abraham se volvió insoportable. Sarai, herida en su orgullo y en su alma, confrontó a Abraham, culpándolo de la situación. «Que el Señor juzgue entre tú y yo», exclamó, una acusación cargada de emoción y resentimiento. Abraham, con una actitud que revelaba tanto su autoridad en ese momento como cierta pasividad ante el sufrimiento de su esposa, respondió: «Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que quieras». Y Sarai lo hizo. La Biblia nos dice que Sarai maltrató tanto a Agar que ésta huyó. Imaginen la escena. Una mujer embarazada, sola, huyendo al desierto. No hay mapas ni caminos pavimentados, solo arena, un sol abrasador y la constante amenaza de depredadores y sed. En el simbolismo bíblico, el desierto es un lugar de prueba, de purificación, pero también de encuentro con lo divino. Para Agar, en ese momento, era simplemente un lugar de desesperación y soledad. Huyó hacia el camino que conducía a Egipto, su tierra natal, quizás buscando refugio entre su propia gente o simplemente intentando escapar de la crueldad de Sarai. La huida de Agar no fue un acto impulsivo de rebelión, sino el grito silencioso de un alma oprimida. Llevaba en su vientre no solo a un hijo, sino el dolor de ser utilizada, rechazada y, ahora, perseguida.
Es en este punto que la narrativa de Agar se eleva de una historia de conflicto doméstico a un encuentro teofánico, un encuentro con Dios. Estaba junto a un manantial en el desierto, un oasis de esperanza en medio de la desolación. Y allí, un ángel del Señor la encontró. No un ángel cualquiera, sino el ángel del Señor, una figura que, en muchas teofanías del Antiguo Testamento, se interpreta como Dios mismo en manifestación temporal. La primera pregunta del ángel es penetrante. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Una pregunta que evoca la condición humana, la búsqueda de identidad y dirección. Agar responde con la crudeza de su realidad. Huyo de la presencia de Sarai, mi señora. No hay disimulo, solo la cruda realidad de su huida. El ángel del Señor le da entonces a Agar dos instrucciones cruciales. Primero, le ordena regresar con Sarai y someterse a su autoridad, una orden que, a primera vista, parece contradecir la justicia y la compasión. ¿Cómo se puede regresar a un lugar de opresión? Pero esta difícil instrucción conlleva una promesa. El ángel le promete a Agar: multiplicaré enormemente tu descendencia hasta tal punto que será incontable. Y luego revela detalles sobre el hijo que lleva en su vientre. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu sufrimiento. Ismael, cuyo nombre significa Dios escucha, es un testimonio viviente de la atención divina, incluso en medio del dolor. El ángel también profetiza sobre la naturaleza de Ismael. Será como un asno montés. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad con todos sus hermanos. Una profecía que predice una vida de conflicto, pero también de independencia y fortaleza. Ante esta revelación, Agar reacciona de una manera que muy pocos en la Biblia lo hacen. Le da un nombre a Dios. Tú eres el Dios que me ve, declara, llamándolo El Roi. Pues dijo: ¿de verdad he visto a aquel que me ve? Este es un momento de profunda intimidad y reconocimiento. Agar, la esclava egipcia, la mujer abandonada, es la primera persona en la Biblia que le da un nombre a Dios, basándose en su experiencia personal. Reconoció que, incluso en el desierto, sola y desesperada, no era invisible a los ojos divinos. Este encuentro transformó el desierto de su huida en un lugar sagrado, el pozo de Beer Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Agar regresa a la casa de Abram y Sarai, sometida a su señora, y da a luz a Ismael, según la palabra del ángel. Abram tenía 86 años cuando nació Ismael. Sin embargo, la promesa de Dios a Abram y Sarai aún no se había cumplido. Ismael era hijo de la carne, no de la promesa. Pasaron los años. 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios reafirmó su pacto con Abram y Sarai, cambiándoles los nombres a Abraham y Sara y prometiéndoles un hijo en su vejez. Sara, ya de 90 años, se rió de la idea, pero Dios insistió en que tendría un hijo y que se llamaría Isaac, que significa el que ríe, y así sucedió. Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tenía 100 años. La alegría en la casa de Abraham era inmensa. El milagro había ocurrido. Pero con la alegría también resurgió la vieja tensión. El día que Isaac fue destetado, Abraham ofreció un gran banquete. Fue un momento de celebración y gratitud. Pero Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, burlándose de Isaac. La palabra hebrea usada aquí, metzachek, puede significar jugar, reír, pero también burlarse, ridiculizar. Sara interpretó el comportamiento de Ismael como una amenaza para su hijo, el legítimo heredero de la promesa. Sus celos e inseguridad, que nunca habían desaparecido por completo, resurgieron.
Acudió a Abraham y le exigió: despide a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava nunca compartirá la herencia con mi hijo Isaac. La exigencia de Sara perturbó profundamente a Abraham. Amaba a Ismael, su primogénito, el hijo que había criado durante 13 años. La idea de expulsarlos le resultaba muy angustiosa. Podemos imaginar la angustia de Abraham, dividido entre el amor por su hijo y la exigencia de su esposa, quien ahora veía a Ismael como un obstáculo para la promesa divina. Pero Dios intervino de nuevo. «No te angusties por el muchacho y tu esclava», le dijo Dios a Abraham. «Escucha todo lo que te diga Sara, porque tu descendencia se remontará a Isaac. Pero yo haré del hijo de la esclava una nación, porque es tu descendencia». Esta intervención divina es un momento crucial. Dios no solo avala la decisión de Sara, una decisión que, humanamente hablando, parece cruel, sino que también reitera que la promesa principal se cumpliría a través de Isaac. Sin embargo, y aquí reside una profunda verdad sobre la compasión divina, Dios también les hace una promesa a Agar e Ismael, no los abandona. Él promete hacer de Ismael una gran nación. Esta promesa evoca la promesa hecha a Abraham, una bendición que se extiende más allá del linaje elegido. A la mañana siguiente, Abraham, obediente a la palabra de Dios, se levantó temprano. Tomó pan y un odre de agua, se los dio a Agar, los puso sobre sus hombros y la despidió con el niño. La imagen es desgarradora. Una madre y su hijo, una vez más en el desierto, pero esta vez sin la promesa de regresar. Vagaron por el desierto de Berseba. El pan y el agua se acabaron. La vida de Ismael, aún un niño, comenzó a marchitarse bajo el sol abrasador. Agar, al ver a su hijo al borde de la muerte, no soportó verlo sufrir más. Lo colocó debajo de un arbusto y se sentó a cierta distancia diciendo: «No quiero ver morir al niño». Alzó la voz y lloró. Este es el colmo de la desesperación humana, el llanto de una madre impotente ante la muerte inminente de su hijo. Pero una vez más, Dios escuchó. Dios escuchó la voz del muchacho, dice la Escritura. No solo el llanto de Agar, sino también la voz del niño, quizás un gemido, un último aliento, o quizás el llanto silencioso de un alma inocente. El ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le preguntó: «¿Qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño donde está. Levántate, toma al niño y sosténlo de la mano, porque haré de él una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y le dio de beber al niño. Este segundo encuentro en el desierto es un testimonio aún más poderoso de la providencia divina. Dios no solo la encuentra en su huida, sino que la rescata en su desesperación mortal. No la abandona, incluso cuando todo apunta al abandono. La ve, la escucha, provee, y se reitera la promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación. La Biblia continúa narrando que Dios estaba con el niño. Ismael creció, vivió en el desierto de Parán y se convirtió en arquero. Su madre dispuso que se casara en la tierra de Egipto. La historia de Agar e Ismael es rica en simbolismo y enseñanzas. Para el público de 45 a 65 años o más, interesado en la teología profunda y las verdades ocultas, la narrativa de Agar trasciende la mera biografía. Es un reflejo de la condición humana, un estudio de casos sobre la soberanía divina y la complejidad de las relaciones humanas. Agar representa al otro, al extranjero, al marginado. Su historia nos obliga a confrontar la cuestión del abandono y la providencia divina. A menudo, en la vida, nos sentimos como Agar en el desierto, solos, sin recursos, al borde de la desesperación. Nos preguntamos si Dios nos ve,
si le importamos, la experiencia de Agar es un poderoso recordatorio de que Dios ve y escucha a quienes se sienten invisibles e inaudibles. El rechazo de Sara a Agar es un ejemplo de la incapacidad humana para esperar el tiempo de Dios y confiar en sus promesas. La impaciencia de Sara la llevó a una decisión que causó dolor y sufrimiento a todos los involucrados. Esto nos enseña sobre las consecuencias de intentar forzar la mano de Dios, de buscar soluciones humanas a los problemas divinos. La fe no es simplemente creer que Dios puede, sino creer que lo hará en su tiempo y a su manera. La historia también plantea preguntas complejas sobre la justicia divina. ¿Por qué permitió Dios la expulsión de Agar e Ismael? La respuesta reside en la necesidad de proteger el linaje de la promesa a través de Isaac. Pero incluso ante esta difícil decisión, Dios no abandonó a Agar ni a Ismael. Les demostró su compasión y fidelidad. La promesa de que Ismael se convertiría en una gran nación es de enorme importancia. De Ismael surgieron los ismaelitas, y tradicionalmente los pueblos árabes son considerados sus descendientes. Esta conexión es fundamental para comprender las raíces históricas y teológicas de los conflictos y las relaciones en Oriente Medio. La Biblia, por lo tanto, no es solo la historia de Israel, sino también la historia de los pueblos que interactúan con Israel y la forma en que Dios extiende su gracia y soberanía a todos. La promesa a Ismael es un testimonio de la universalidad del cuidado de Dios, que se extiende más allá de las fronteras étnicas y religiosas. El simbolismo del desierto en la vida de Agar es profundo. El desierto es un lugar de muerte, pero también de revelación. Es donde la voz de Dios se escucha con mayor claridad, donde la dependencia humana se hace más evidente. Para Agar, el desierto pasó de ser un lugar de exilio a un santuario personal, donde encontró al Dios que la ve. Esto nos invita a reevaluar nuestros propios desiertos, momentos de dificultad, soledad y prueba. ¿Estamos dispuestos a buscar la voz de Dios en esos momentos, a reconocer su presencia incluso cuando todo parece perdido? La figura de Agar también nos reta a mirar las narraciones bíblicas con una mirada más crítica y empática. A menudo, las historias bíblicas se narran desde la perspectiva de los protagonistas principales, dejando a personajes secundarios como Agar al margen. Pero al profundizar en su historia, descubrimos una profundidad y riqueza que enriquecen nuestra comprensión del mensaje bíblico. Agar no es solo un personaje secundario, es una mujer con su propio camino de fe, su propia experiencia con lo divino. Es un ejemplo de cómo Dios se revela a los humildes, los olvidados, los marginados. Las vidas de Agar e Ismael nos recuerdan que las acciones de una generación pueden tener consecuencias duraderas para las generaciones futuras. La decisión de Sara y Abraham de actuar fuera del tiempo de Dios no solo causó sufrimiento inmediato, sino que estableció una línea de conflicto que perdura hasta nuestros días. Sin embargo, incluso en medio de estas consecuencias, la gracia de Dios prevalece, ofreciendo promesas y provisión. Para quienes buscan verdades ocultas y profecías del fin de los tiempos, la historia de Agar ofrece una perspectiva única sobre la soberanía de Dios sobre todas las naciones. La promesa de que Ismael sería una gran nación no es un detalle menor, forma parte del gran plan divino que abarca a toda la humanidad. Comprender esta narrativa nos ayuda a contextualizar los acontecimientos globales y a reconocer la intervención de Dios en movimientos históricos que trascienden la historia de una sola nación. La Biblia, en su totalidad, es un tapiz complejo, donde cada hilo, incluso los que parecen más frágiles y olvidados, contribuye a la imagen completa de la providencia divina. La resiliencia de Agar,
su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas y su fe en un Dios que la ve y la escucha son lecciones poderosas para hoy. En un mundo donde muchos se sienten perdidos y abandonados, la historia de Agar ofrece esperanza y un recordatorio de la presencia constante de Dios. Nos enseña que incluso cuando somos rechazados por los hombres, Dios nunca nos rechaza. Su amor y cuidado se extienden a todos, sin distinción. La historia de Agar no es solo una narración del pasado, es una profecía viviente, un testimonio de la fidelidad de Dios en cada generación. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestros propios desiertos y a preguntarnos, ¿dónde está el pozo que Dios abrió para mí? ¿Dónde está El Roi, el Dios que me ve en mi propio camino? Profundizar en esta historia es más que comprender un acontecimiento bíblico. Es comprender la naturaleza de un Dios que se preocupa, que se inclina a escuchar el clamor de los afligidos y que cumple sus promesas, incluso las hechas a quienes el mundo ha olvidado. La complejidad de las relaciones familiares en Génesis, especialmente entre Sara, Abraham, Agar, Ismael e Isaac, refleja las complejidades de la vida humana misma. No hay personajes perfectos. Todos fracasan, todos cometen errores, todos sienten celos e inseguridad. Sara, la matriarca de la fe, actúa impulsiva y cruelmente. Abraham, el padre de la fe, duda y cede a la presión. Agar, la esclava, reacciona con desprecio y luego con desesperación. Sin embargo, es precisamente en esta imperfección humana donde la perfección y la gracia de Dios brillan con mayor intensidad. Él obra a través de las fallas humanas, no a pesar de ellas. Él teje su voluntad a través de decisiones equivocadas y correctas, siempre conduciendo a su propósito final. La narrativa de Agar, a menudo vista como un apéndice de la historia de Abraham y Sara, es, de hecho, una pieza central para comprender la profundidad de la compasión divina. El rechazo de Agar e Ismael no fue un acto de abandono divino, sino una reorientación del plan de Dios, que sin embargo incluía la bendición para quienes fueron apartados. Es un recordatorio de que el camino de Dios no siempre es el más fácil ni el más obvio, pero siempre es el que conduce al cumplimiento de sus promesas, tanto para los elegidos como para quienes parecen estar marginados. La perspectiva histórica nos ayuda a comprender el contexto de aquella época. La práctica de tener concubinas para engendrar herederos era común. La autoridad del patriarca Abraham y la matriarca Sara sobre sus esclavos era absoluta. Sin embargo, incluso dentro de este marco cultural, la voz de Agar y el sufrimiento de Ismael resuena, desafiando la indiferencia y la crueldad. La Biblia no oculta las dificultades de la vida antigua ni las fallas de sus héroes. Al contrario, las expone, permitiéndonos ver la gloria de Dios manifestada en medio de la debilidad humana. Agar, la mujer que escuchó a Dios en el desierto, es un símbolo de todos aquellos que se sienten perdidos y sin voz. Su historia es un grito de esperanza para los desamparados, una garantía de que Dios está presente en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Él no solo nos ve, sino que también nos escucha y nos provee, incluso cuando no hay nadie más. Su camino es testimonio de que la fe puede florecer incluso en las condiciones más áridas y de que la promesa divina se extiende mucho más allá de nuestras expectativas y prejuicios humanos. Al observar los desafíos del mundo actual, las divisiones y los conflictos, la historia de Agar e Ismael nos ofrece una perspectiva para comprender las raíces de muchas tensiones. La promesa de que Ismael sería una gran nación y la coexistencia, a menudo conflictiva, de sus descendientes con los de Isaac, es un tema que continúa desarrollándose en la historia global. Esto nos invita a buscar la sabiduría divina para afrontar estos desafíos.
reconociendo que la mano de Dios está en todas las cosas, orquestando un plan que en última instancia busca la redención de toda la creación. La impactante verdad sobre Agar no es que fue abandonada, sino que, incluso en el abandono humano, fue encontrada por Dios. No fue una víctima silenciosa de la historia, sino un poderoso testigo de la providencia divina. Su legado no es simplemente el de una esclava expulsada, sino el de una mujer que tuvo un encuentro personal y transformador con el Creador. Un encuentro que cambió su vida y la de sus descendientes para siempre. La historia de Agar nos invita a una profunda reflexión. ¿En qué desiertos de nuestras vidas nos sentimos abandonados? ¿Qué voces de desesperación resuenan en nuestros corazones? Y, lo más importante, ¿estamos dispuestos a alzar la vista y los oídos para reconocer al Dios que nos ve, el Roy, que siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros? La promesa a Agar es una promesa para todos nosotros. Dios nunca abandona a quienes lo buscan, incluso si el mundo los ha olvidado. Él está allí, al borde del pozo seco, listo para abrirnos los ojos y mostrarnos la fuente de la vida. Agar es un faro de esperanza para todos los que se sienten invisibles. Su historia es un grito de que la compasión divina trasciende las fronteras sociales, las expectativas culturales y las fallas humanas. Ella es prueba viviente de que cuando el mundo nos da la espalda, Dios nos abre los ojos a una fuente de agua viva, un oasis de esperanza en el desierto. El legado de Agar es una invitación para que cada uno de nosotros reflexione sobre su propio camino y reconozca que, incluso en los momentos de mayor desesperación, el Dios que la vio también nos ve a nosotros. Si te conmovió esta historia de fe, resiliencia y providencia divina, y anhelas descubrir más misterios ocultos de la Biblia, este es el lugar para ti. En el canal Biblia en Sombras, profundizamos en las verdades más profundas de las Escrituras, explorando profecías, simbolismo e historias que muchos desconocen. No pierdas la oportunidad de fortalecer tu fe y prepararte espiritualmente para los tiempos venideros. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita para no perderte ningún contenido transformador y comparte este video con quienes necesitan escuchar el mensaje de esperanza de Agar. Que el Roy, el Dios que te ve, bendiga tu camino.